Confundimos lo antiguo con lo primitivo y para nada significa lo mismo. Yo que he tenido la suerte de caminar por algunos lugares muy antiguos, donde hay monumentos muy antiguos, me he dado cuenta de que el hombre realmente tuvo tecnología que hoy día desconocemos. Y uno se da cuenta de esto cuando camina por las pirámides de Giza o por la gran terraza de Baalbek en Líbano. No sé si la conocen, ahora luego les comentaré exactamente en qué reside su gran misterio, que básicamente es porque es el lugar del planeta donde el hombre movió las piedras más grandes que haya jamás tallado. Piedras, y me están escuchando bien, no de miles, sino de más de 1.000.000 de kilogramos. Pero si esta tecnología imposible la vemos en esos monumentos y en esas estructuras que rebasan nuestro entendimiento y que a día de hoy no somos capaces de comprender de dónde salió la tecnología para hacer tales proezas, no lo es menos si nos vamos a lo diminuto. ¿Saben qué es, por ejemplo, la esfera negra de Ucrania? Pues no lo saben ni ustedes, ni los científicos lo tienen claro, ni los geólogos. Luego les va a hablar de ello Alejandro Bernal. O por ejemplo, la cuña de aluminio de Aiud. Aunque si queremos darle la vuelta al rizo para cosas que no podemos comprender y que nos harían reescribir la historia y que harían que entendiéramos de dónde vienen este tipo de tecnologías, nada más darse un paseo por el río Paluxy en Estados Unidos, donde hombres y dinosaurios caminaron juntos en el mismo estrato geológico. ¿Me están escuchando bien? Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio y nosotros les ponemos los hechos encima de la mesa. Y todas esas pruebas están ahí, nos desafían y nos obligan a reescribir la historia. Una historia con una tecnología imposible que quizás esté dictada por seres que vinieron desde las estrellas. Saludos, familia del misterio, y bienvenidos a otro nuevo podcast de Oculto tras la sombra. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Cuando se emita este podcast estaremos ya sobre los 50.000 suscriptores, así que 50.000 gracias a todos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, creo que los que están aquí más o menos todos me conocen, y esto es Oculto tras la sombra. Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy hay que recalcar la palabra hechos, porque son hechos que nos hacen reescribir la historia. Y eso es lo fascinante de enfrentarse a tecnologías que son total y absolutamente imposibles de replicar a día de hoy en la actualidad. Que eso es de lo que os vamos a hablar. Además, también sabéis, lo que no sepáis ahora mismo vais a enterar, que he diseñado un viaje de autor para ir a Egipto del 18 al 27 de octubre de este año. Toda la información para ese viaje a Egipto la tenéis en mis redes sociales. Mi Twitter, @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Un viaje por el país de los faraones, para que tengáis una experiencia transformadora, para que seáis peregrinos del Nilo. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juan Jesús, un saludo para usted, para todos nuestros suscriptores de este canal de YouTube, Oculto tras la sombra. Feliz de ver la recepción que han tenido estos podcasts, la gente que se suscribe semana tras semana, que comparte estos videos, que nos hacen llegar sus comentarios. Siempre con Juanje estamos muy pendientes de sus comentarios, de sus sugerencias. Y en esta oportunidad, Juanje, vamos a estar examinando algunos objetos que sin lugar a dudas nos hacen reescribir la historia, nos hacen pensar algo que usted comentaba en su introducción. Algo que sea antiguo no necesariamente quiere decir que sea arcaico, y hoy vamos a ver algunos artefactos de tecnología imposible. Efectivamente, artefactos de tecnología imposible que además no podemos explicar.
Algunos les podemos llamar OPARs, aunque también haremos un programa sobre, un día un podcast sobre OPAR, que es objetos fuera de tiempo, ¿vale? Algunos de los que vamos a hablar esta noche también se pueden clasificar como OPARs. Lo que pasa que el diseño del programa de hoy básicamente es ese, porque son tecnologías que son realmente fascinantes y os las queríamos comentar. Es curioso porque yo creo que el récord de audiencia de la serie Ancient Alien de History Channel, es un programa que se llama Estructuras Imposibles, que estaba en torno a los 2.000, me están escuchando bien, 2.000 millones de espectadores. Pueden buscar este dato en un sitio que se llama Wikipedia. Ahí ponen Ancient Alien, Wikipedia, y ahí les sale ese dato que es realmente abrumador. Y creo que esto es algo que llama tanto a la gente porque nos demuestra que lo imposible se puede hacer real. Pero no es solamente que se puede hacer real, es que lo puedes fotografiar y lo puedes tocar. Y esto es una cosa fascinante, ¿no? Cuando el misterio es algo tan palpable, ¿no? También es importante y es crucial para nosotros los investigadores tener testimonios de personas que se enfrentan a lo imposible. Aunque en este caso son cosas que se pueden ver y palpar. Esto que os estamos contando alguna vez Alejandro y yo lo dimos en alguna charla, cuando hacíamos charlas juntos aquí en Bogotá, que va a seguir haciendo Alejandro charlas, ya os lo digo, para que estéis atentos a sus redes sociales. Ahora con Mado Martínez yo no tengo tiempo. Yo ahora, de que me he arrancado con esto de los viajes de autor, mientras escuchéis esto yo estoy en España, luego tengo que volver, luego en octubre estoy en Egipto, entonces pues ahora mismo ya no tengo tiempo para más, pero bueno, feliz de volver a viajar y de llevar a gente a conocer algunos de los lugares más fascinantes de este planeta. Bueno, pues cuando Alejandro y yo diseñamos aquella charla, yo le comentaba a Alejandro, yo le decía, oye tío, pues yo hay un tema que yo sé que es muy antiguo dentro del mundo del misterio, pero es que me fascina, me flipa, me parece una cosa alucinante. Se le conoce como las pilas de Bagdad. Fueron descubiertas en la década de los años 30 del siglo pasado, haciendo una obra que estaban haciendo de una red ferroviaria, poniendo unas vías, hicieron una excavación y apareció una tumba. Y en esta tumba había unos objetos cerámicos que no son muy grandes, ¿vale? O sea, tienen como unos 15 centímetros de alto por unos 4 de diámetro y son unas vasijas de barro, y dentro de la vasija hay un rollo, un cilindro de cobre, y dentro de ese cilindro de cobre hay una vara de hierro. Y al final, de arriba, sellando lo que es la vasija, lo que nos encontramos es asfalto, ¿vale? Como el asfalto de las carreteras, muy parecido. Y Wilfred Koning, el arqueólogo, Wilhelm Koning, el arqueólogo, que llevó estas vasijas hasta el Museo de Bagdad, dijo: leche, nunca hemos encontrado algo así, no tenemos ni idea ni siquiera para qué puede llegar a servir. Y él dijo: yo creo que esto es posible que hayan sido pilas eléctricas. Sí, me estáis escuchando bien. Pilas eléctricas de hace 2000 años de antigüedad. No estamos hablando de hace 2 días. Bueno, pues obviamente cuando Wilhelm Koning dijo esto, la comunidad científica internacional se le echó encima así como a degollarlo al pobre. Pero pocos años más tarde hubo un ingeniero de General Electric que se llamaba William Gray, y lo que hizo William Gray es simplemente replicar este objeto, repito, una vasija cerámica que la parte de arriba está sellada con asfalto y luego se le pone dentro un cilindro de cobre con una barra de hierro. Bueno, pues lo que hizo Wilhelm Koning fue echarle a ese cilindro de cobre, lo llenó con sulfato de cobre, le puso la barra de hierro y eso daba en torno a 1,5-2 voltios. Ojo,
1,5 2 voltios de una vasija muy pequeñita. Si pones un montón de vasijas más pequeñitas, pues no tendrías 2 voltios. Si pones 10 vasijas, tendría 20 voltios. Bueno, tanto Wilhelm Koenig, el arqueólogo, como William Gray lo que pensaron es que realmente esto se utilizó como una pila eléctrica en la antigüedad, no para alumbrar bombillas como tenemos a día de hoy, sino que lo que se utilizó era para galvanizar el metal. O sea, que si tú metías una figurilla, por ejemplo, de plomo en una solución química y ponías polvo de plata, la plata se adhería a la figurilla y se le hacía lo que se llama a día de hoy un baño de plata, o se puede hacer un baño de oro. Vale, ese proceso químico se llama galvanización. Bueno, pues lo que hizo William Gray, ingeniero de General Electric, fue galvanizar metal con una réplica de esta pila que se encontró en Bagdad. Y efectivamente, el metal se galvanizaba. Él en concreto galvanizó plata. Así que, claro, si eso está ahí, desde mi punto de vista, además, lo que hace la arqueología es una cosa un poco absurda, porque dicen, no, eso serán unos pergaminos no, perdón, eran unas vasijas para dentro poner como una especie de pergamino o algo, que no se encontró pergamino alguno. No, pues eran unas vasijas para meter algún tipo de cosmético, las que nunca se encontró cosmético alguno. Y además, la corrosión de la barra de hierro, según el arqueólogo Wilhelm Koenig, lo que demostraba era que había habido dentro algún tipo de sustancia corrosiva. Para que sepáis, no hace falta meterle a esto sulfato de cobre para que dé 2 voltios. Si le pones jugo de limón, puede dar 1,5 voltios. O sea, con el jugo de un limón, con exprimir un limón, esto ya da electricidad. Alejandro Bernal, ¿qué opinas de los electricistas de Bagdad hace 2000 años? Bueno, Juanje, yo estudié electricidad en mi colegio, así que me parece sorprendente que hace más de 2000 años hubiesen podido generar un artefacto de estas características. Estudiando y analizando la información que usted nos daba hace unos instantes, Juanje, hay un experto, John Simpson, del Museo Británico, es una de las personas desde el ámbito de la ciencia que más ha estado cerca a esta pila de Bagdad. Y él establece una serie de conclusiones muy interesantes. La primera es que el jarrón, o sea, el jarrón, la cubierta de cerámica que está recubriendo esta pila, de acuerdo a él, vendría siendo parte de lo que fue el imperio sasánida. Para él, muy seguramente, este jarrón, esta cerámica pertenecía a este imperio. Ahora, ¿para qué fue utilizado este artefacto durante el imperio sasánida? Eso, la verdad, sigue siendo un gran interrogante hasta el día de hoy. Sin embargo, y muy en la línea de lo que usted decía, Juanje, lo que dice Simpson es que muy seguramente utilizaban estas baterías para galvanizar los metales. Sin embargo, Simpson va más allá y no descarta que quizás hubiese sido utilizado este artefacto quizás en una serie de rituales mágicos u otro tipo de rituales que al día de hoy no conocemos. Efectivamente, porque si hacías que hubiese electricidad hace 2000 años, básicamente esto era hacer magia. Pero no solo eso, incluso para usos médicos, porque por ejemplo en Oriente Medio desde hace miles de años se utilizan peces eléctricos que tú metes en una vasija, metes los pies, te da ahí unas descargas, te da un cosquilleo y pensaban que eso tenía fines médicos, se utilizaba con fines médicos. Entonces también se podía haber utilizado para algo así. Hay algún arqueólogo que pone un ejemplo respecto a las pilas de Bagdad que a mí me parece muy válido y es: cuando tú descubres una cosa, no significa que le des el uso que más tarde se le dio. Y ponía como ejemplo la pólvora. Cuando los chinos descubren la pólvora, no se les ocurrió hacer un cañón y matar al vecino. Eso ya nos hemos encargado los occidentales tiempo después, aunque bueno, los chinos fueron también los que inventaron, digamos, las primeras, entre comillas, escopetas de la historia, ¿vale? Que ni siquiera las balas eran piedras. Pero realmente la pólvora se conocía desde siglos antes de que se le diera un fin bélico. En este caso puede ser igual, que la electricidad se conociera desde hace milenios sin que se le diera un fin como es mover un motor, ¿vale? O como es, por ejemplo, encender una bombilla. Ojo con esto último, porque si hay crónicas en la antigüedad que nos hablan de lámparas, por ejemplo, en Alejandría,
que no se apagaban ni con el viento y la lluvia. Y esto es algo que todavía no sabemos a qué tipo de aparato se refiere. Y no solo eso, sino en el antiguo Egipto sigue quedando un gran enigma sin resolver sobre si hubo algún tipo de forma de alumbrar a través de electricidad o de algún tipo de ingenio mecánico, porque, por ejemplo, lo que son las tumbas del Valle de los Reyes en la antigua Tebas, la actual Luxor, yo he tenido la suerte de estar allí muchas veces, pues en estas enormes fosas que están cavadas en la roca, en donde se enterraba el faraón, bueno, pues vemos unos dibujos que son perfectos, en una policromía perfecta, totalmente espectacular. Le recomiendo a la gente que vaya, por ejemplo, que vea la tumba de Seti I. Es una cosa fascinante. Y bueno, pues lo increíble de este tipo de lugares es que teniendo que haber excavado una cueva y metiéndose muchísimos metros al interior, con diferentes pasillos y diferentes niveles, no hay resto de herrumbre de que alguien tuviera velas encendidas o antorchas encendidas para que los pintores pudieran ver. Y esto es algo que no se ha podido explicar, porque dentro de las tumbas de los reyes, en el Valle de los Reyes, no hay restos de herrumbre. Y esa pintura está perfecta, como si no se hubiera utilizado ningún tipo de iluminación, digamos, a través del fuego. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues muy complicado, porque si pensamos en un sistema de reflexión a través de espejos, los espejos de la antigüedad eran de cobre y con que pongas 2 espejos el segundo ya no refleja un carajo, refleja solamente como el 30% de la luz. Así que al segundo espejo, el que tenía que pintar, o sea, madre mía, imposible. Entonces, bueno, pues todo este tipo de artilugios, digamos, lo que nos demostrarían es que realmente esa tecnología en la antigüedad era fascinante y además es una tecnología que nos sigue desafiando, que seguimos sin comprender y que seguimos sin saber qué uso se le dio a estas pilas de Bagdad. Tal cual, Juan G., uno de los grandes enigmas sobre estas pilas de Bagdad es saber cómo y para qué las utilizaron, muy posiblemente en el Imperio Sasánida. Ahora bien, no se han encontrado otros artefactos que pudiesen darle una explicación sobre la forma en la que pudieron utilizarlos en la antigüedad. Efectivamente, es que no sabemos para qué se utilizaron, pero sin embargo, bueno, pues están ahí y simple y sencillamente nos desafían. Pero no es el único artilugio así pequeño que nos desafía, porque Alejandro Bernal, ¿qué es la cuña de aluminio de Ayud? Hay gente que ha especulado incluso que esa cuña de aluminio podía ser parte de una nave extraterrestre. Coméntanos por qué es tan polémica esa famosa cuña de aluminio de Ayud. Totalmente, Juanje, y el gran enigma detrás de esta cuña de aluminio o artefacto de aluminio de Ayud es la aleación de metales con la cual está conformada. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cómo descubrieron este objeto? Tenemos que irnos a comienzos de la década de los 70, a un par de kilómetros de la ciudad de Ayud, en Rumania. Resulta que en ese momento se encontraban realizando unas excavaciones a orillas del río Mureș, que queda precisamente en esta localidad de Rumanía, y los trabajadores se habían tropezado con unos fósiles de mastodontes. ¿Qué pasó? Junto a estos fósiles tan interesantes que hallaron estos trabajadores, hallaron un misterioso artefacto de metal. Esto como tal fue hallado a unos 10 metros de profundidad. Cuando los trabajadores encontraron esto, se percataron que este objeto, que esta cuña, tenía una capa de óxido de aluminio en su exterior. Constataron que pues parecía una roca. Por lo general no presentaba algo de extrañeza inicialmente, salvo el hecho de que la capa en la que estaban excavando era de millones de años. Sometieron a este objeto posteriormente, Juanje, a una serie de estudios. Determinaron que como tal esta cuña de Ayud pesa alrededor de 5 kilogramos, que también tenía una longitud de 20 centímetros, un ancho de 12.7 centímetros y una depresión circular en el centro. Es decir, que este objeto tenía una hendidura en donde al parecer encajaba con otra pieza que, a propósito,
no fue encontrada y no ha sido encontrada hasta el día de hoy. También tenía un pequeño agujero perpendicular de aproximadamente 1.7 centímetros, es decir, era una pieza muy, pero muy desconcertante. Cuando los trabajadores detallaron estas características de las cuales les estaba comentando, llevaron esta pieza al Museo de Historia de Transilvania. Y como hablábamos con Juanje en aquel entonces en el evento que hicimos, es triste que cuando muchas veces se hallan este tipo de objetos, lo que hacen es esconderlos, guardarlos. Lo dejaron de... En lo más hondo del museo, que nadie lo vea, no pregunten, no molesten y no fastidien. ¿Sí, así? Es Tal verdad que es cual, ridículo, pero es verdad, tío. O sea, como me perturba, pues que no lo vea nadie. Como si así de repente no existiera, tío. O sea, es la arqueología metida a la magia negra. Es una cosa increíble, macho. Disculpa que te he cortado, pero es que es verdad, es absurdo, tío. es como decir, esto está demasiado raro, escóndalo, no vaya a ser que Que tengamos que alguien me reescribir la pregunte historia. que alguien me pregunte qué es y como no sé responder, me da un chungo, ¿sabes? Sí, es así, tío. Es increíble, sí, sí. Tal cual, Juanje. Y lo más loco de esta historia es que estuvo abandonada esta cuña de aluminio de Ayud en el Museo de Historia de Transilvania durante 20 años. Y a nadie se le había ocurrido realizarle un análisis de rigor para ver de qué se trataba, cuál era la composición y demás. Hasta que en 1995 una serie de arqueólogos observaron este objeto, como nadie supo responderles en el museo de qué se trataba, pues comenzaron a hacer los estudios de rigor. Claro, y esos estudios del tema, porque los arqueólogos siempre que empiezan a investigar es dónde se encontró, el contexto y tal, pero el contexto de esta es que apareció ahí y además si era parte de un engranaje más grande, el resto no apareció. Exactamente, eso es lo más extraño. Entonces, estos arqueólogos, Juanje, básicamente eran expertos del Instituto Arqueológico de Cluj-Napoca, allá en Rumanía, y en un trabajo interdisciplinario también con científicos de la Universidad de Lausana, Suiza, sometieron análisis a esta pieza. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? Determinaron que este objeto se compone principalmente por un 89% de aluminio y el 11% está compuesto por una aleación de metales muy compleja. Ahora bien, lo que más desconcierta a los estudiosos cuando examinaron esta pieza es que el aluminio puro no se encuentra en la naturaleza y la tecnología para poder crear un aluminio tan puro como el que se encuentra en esta cuña únicamente se desarrolló la técnica como tal durante la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, estamos hablando sin lugar a dudas de una cuña, de un artefacto que desafía cualquier precepto de la técnica y de la tecnología de acuerdo a la fecha, a la datación de la cual pues los estudiosos especulan que puede tener como tal este objeto que de acuerdo a unos estudios preliminares, Juanje, podría datar de hace 400 años. ¿400 años o más? ¿O 4000 te refieres? Lo que pasa, Juanje, es que la capa exterior de oxidación tiene un bloque de aluminio que data de 400 años. Sin embargo, el sustrato geológico en el cual fue encontrado data de hace 20.000 años. 20.000 años, no, esto es una locura. Nos No, remontamos al Pleistoceno, Juanje. vamos a ver. Si alguien, es que esto es muy loco, tío. Si alguien hizo esto hace 400 años, que guardó la técnica en secreto, porque Sí, sí. realmente se descubrió hace un siglo, o sea, 300 años el tipo ahí se puso a hacer aluminio, no sabemos para qué, fue y la guardó en un estrato geológico de 20.000. Sí, es súper sensato. No, hombre, yo lo que pienso es que realmente esto tiene 20.000 años de antigüedad, pero si tiene 20.000 años de antigüedad, y que me perdonen los que sean escépticos, que le puedan dar un amago de infarto, a mí no se me ocurre nada más que sea a lo mejor, pues efectivamente, tecnología de otro mundo. Es más, hay gente que ha especulado que esa cuña de Ayud era como la pata, el soporte del tren de aterrizaje de una nave extraterrestre que con sinceridad la ves y es lo que parece, ¿vale? Tú ves Star Wars y ves ahí cómo aterrizan las naves y es que parece la pieza de abajo. Es una cosa súper loca. Ahora, que alguien la llevara a un estrato geológico de hace 20.000 años es absurdo. Y lo más fascinante de esto, ¿por qué durante milenios
no apareció nunca nada similar. ¿A qué aparato más grande pertenecía esa pieza? Que es lo fascinante, porque claro, si el aparato más grande se desintegró hace 20.000 años o hace 20.000 años llegó a la Tierra, vete a saber cómo se movió la Tierra y qué pasó, y quedó ese trozo por ahí, pero realmente es fascinante. Ahora bien, Juanje, uno de los mayores científicos que ha estado realizando estudios sobre esta pieza como tal es Florin Georgita, de un instituto técnico allá en Rumanía, y lo que determinó este hombre es que aparte de esa composición, de esa aleación del 89% de aluminio que tiene esta pieza, el 11% restante está compuesto por 12 metales. De acuerdo a él, una aleación que si se hiciera de forma fortuita sería demasiado complicada de hacer, y de acuerdo a Georgita, claramente tiene que haber una inteligencia, alguien que ya sea hace 400 años o 20.000 años diseñó como tal este artefacto que de acuerdo a Georgita, sin lugar a dudas, es una pieza dentro de un rompecabezas, una pieza pequeña dentro de un artefacto muchísimo más grande. Pero es que esto es flipante lo que estás diciendo, por una cosa, pues porque una pieza con tanto aluminio y luego aleación de 12 metales diferentes, lo que nos da es que pesa muy poco, pero tiene una dureza brutal, altísima. No pesa y es súper duro. Imagínate si esto, vamos a ver, si esto hubiera tenido 400 años, imagínate las armaduras que se hubieran hecho. Parecían mandalorianos los ejércitos de hace 300 años. Hubieran parecido mandalorianos, ¿vale? Y el Beskar, el metal ese imposible, sería este. Entonces, sí, yo soy de los que opina que tiene 20.000 años. Ahora, ¿alguna tribu primitiva humana pudo llegar a hacer algo así? ¿Para qué? Pero si hace 20.000 años no existían los metales en la humanidad. Ningún tipo de metal, el hombre no sabía fundir. Entonces, no sé, a mí es una de las cosas que más loco me ha dejado, ¿vale? No la conocía, la primera vez que vi hablar de ella fue en la serie Ancient Alien, obvio, como diciendo esto tiene que ser parte de una nave de otro mundo, y es que lo peor es que a mí no se me ocurre otra idea. Y es más, ¿sabes lo más heavy? Un día, ahora que podemos estar otra vez en Caracol Radio, vamos a llamar a las hijas del contactado colombiano Enrique Castillo Rincón, que ellas tienen un trozo de un ovni. Yo lo tenía en mi mano, ¿vale? Y es así, no pesa prácticamente nada, es súper duro. Y tiene un componente de aluminio altísimo. La pieza está partida en dos, porque la otra mitad se la llevó ni más ni menos que el astrofísico Jacques Vallée para investigarla. Los análisis se publicaron y tampoco tenían claro de cómo se fundió y cómo apareció así. En concreto, esa pieza es muy extraña, porque lo que le comentó el testigo Enrique Castillo Rincón fue un avistamiento ovni en Bogotá, en las afueras de Bogotá, que era un aparato esférico muy grande y cuando estaba cerca de la Tierra soltó algunas gotas y al caer las gotas al asfalto quedó así. Se enfrió y quedó así. Es una cosa súper, súper loca, pero bueno, la he tenido en mis manos, ¿eh? No es que me digan que la vieron, no, eso ha estado en mis manos, bueno, y vino un señor, ni más ni menos que desde Europa, ¿vale? A llevarse un trozo de pieza, fíjate si están interesados en el tema. Entonces, bueno, pues yo creo que una pieza como la cuña de aluminio de Ayud, lo que nos demuestra es que sí, que nos toca reescribir la historia, pero el tema es que ni siquiera sabemos con qué páginas, porque es que eso aparece ahí, seguirá escondida en lo más profundo del museo, me imagino, seguirán sin querer sacarla, aunque bueno, yo creo que si el museo la sacaran, habría mucha gente que iría a verla. Una cosa, por ejemplo, muy triste respecto a las pilas de Bagdad, que estuvimos hablando al comienzo del podcast, es que después de la revolución iraquí, de la toma por parte de Estados Unidos y del saqueo del museo, las piezas originales nadie sabe dónde están. Han desaparecido. No se sabe si fueron destruidas, si se las vendieron a algún personaje o algo, desaparecieron. Qué pena, ¿no? Que nosotros mismos seamos tan brutos y tan codiciosos que por tener un objeto en casa destruyamos la historia de la humanidad que debería de ser
compartida ante todo. Pues sí, la cuña de aluminio de Ayud, tecnología imposible en la antigüedad, para mí es algo, pero súper perfecto. Y si vamos a seguir hablando de tecnología imposible en la antigüedad, yo que he recorrido algunas ruinas en mi vida, la cosa más loca que he visto en mi existencia, la vi en Baalbek, Líbano, en el Valle de la Bekaa, a un par de horas al norte de Beirut. Bueno, pues hay 3 templos romanos y uno de ellos, el templo de Júpiter Capitolino, está construido sobre una terraza con las piedras talladas y movidas más grandes del planeta. Hay 3 piedras que son el trilitón, que se les conoce como trilitón, que estas piedras pesa cada una, me están escuchando bien, 1.000.000 con M, 1.200.000 kilos. Pero esas ni siquiera son el primer nivel, están en el segundo nivel. Esas 3 enormes. Y las piedras que hay abajo, cuando yo estuve haciéndome fotos allí con mi amigo Luis Mariano Fernández, no sé si escuchará esto, ¿no? Un buen amigo periodista. No, el tamaño es absurdo y además de las piedras que hay abajo, muchas de ellas yo creo que ni siquiera nadie ha sacado proporciones, pero es fácil que alguna llegase al 1.000.000 de kilos. Yo no he visto nada igual en mi vida. O sea, es una cosa muy absurda. Luego en el templo de Júpiter Capitolino, pero ya de construcción romana clarísima, pues quedan algunas columnas, si es verdad, muy grandes, ¿vale? No de tamaños como de lo que os estoy hablando. Y esto es lo que ha hecho que muchos arqueólogos piensen que la terraza de Baalbek no es de construcción romana, sino que es prerromana, de algún monumento megalítico que había ahí, y los romanos construyeron encima el templo de Júpiter Capitolino. Y tuve una anécdota allí muy chistosa, porque estaba con una arqueóloga libanesa, me dijo, hombre, esto lo han hecho los romanos. Y yo le respondí, vale, dígame usted, algún lugar del Mediterráneo donde los romanos movieran una piedra así. Ni similares. Los romanos cuadriculaban piedras en un tamaño sensato y las apilaban y hacían pues castillos como la Edad Media y tal, pero no movían el peso como si no les importara, que algo pesara 300.000 kilos o 1.000.000, con el desgaste que tiene que ser y que es mover 1.000.000 de kilos. Para que te hagas una idea, yo estuve allí en Líbano hace 20 y tantos años. Yo estuve, para ser exacto, qué viejo soy, madre mía, en 1990 en el 2005 estuve ahí, perdón. Estuve en el 2005 porque fue el año en el que arranqué cuarto milenio, yo estaba en Líbano cuando me llamaron. Bueno, en el año 2005, cuando yo estuve viendo aquellas piedras, solo había 3 grúas en Europa capaces de moverlas. En Europa solo había 3 grúas capaces de mover las piedras. Bueno, pero si estas 3 piedrecitas les han parecido grandes, si uno se va a un par de kilómetros, no más, 2-3 kilómetros, va uno a la cantera de la que queda claro que salieron las piedras. Y hay una piedra allí, que la llaman la Gran Piedra del Sur, que esa pesa, escuchen bien, 2 millones de kilogramos, 2.000 toneladas. Es la piedra tallada y movida más grande del mundo. Para ser exacto, el obelisco inacabado de Asuán pesa 1.200.000 kilos, pero no lo llegaron a mover, tenía fallos estructurales los antiguos egipcios. En cambio, en Baalbek, Líbano, sí movieron una piedra de 2 millones de kilos. Ojo, pesa tanto que por una parte está hundida. Es una cosa completamente absurda. Yo cuando me hice fotos en la piedra soy como una hormiga al lado de un menhir, ¿vale? O sea, es una cosa absurda. No se sabe qué civilización está detrás de esa terraza. Si hay una cosa muy curiosa, y es que Baalbek significa la ciudad del dios Baal. El dios Baal, en los antiguos textos hebreos, aparece como un demonio terrible al que se le sacrificaban niños pequeños. Y los israelitas hablan de este demonio como que hay que huir de él porque todo lo que hay en torno a él no es ni más ni menos que maldad.
Y un detalle que me sorprendió mucho es en los textos romanos, cuando cuando el proceso de romanización y Roma conquista la zona, los rituales tan crueles que se hacían en aquel lugar. Se habla de mujeres danzando, bañándose en sangre de otras que eran vírgenes, y en torno a la cintura de ellas se anudaban las manos amputadas de las personas que habían fallecido en los rituales. Algo realmente súper, súper dantesco. Una vez hice un proyecto de libro que nunca escribí y que no creo que escriba ya, no me apetece escribirlo. Se llamaba Las puertas del infierno. Lugares que en el mundo simbolizaban o eran para culturas antiguas puertas del infierno. Y uno de los que seleccioné era Baalbek por esto, porque realmente era una historia, aquello me impactó mucho, me pareció muy, muy terrible. Para rizar el rizo, además de esto, resulta que en Baalbek han aparecido tectitas. Tectitas es cuando la arena, por mucha presión o mucha temperatura, se cristaliza. Bien, aparecen tectitas cuando uno tira una bomba atómica. Por eso hay escritores que han hablado de que Baalbek fue una especie como de refugio nuclear en una guerra de hace miles de años. No podemos aseverar esto, a lo mejor es un poco fantasioso, pero las tectitas están, ¿vale? Y las piedras, esas las puedes ver, las puedes fotografiar, las puedes tocar, podéis hacer fotos como hice yo al lado de ellas, y es una cosa realmente alucinante. Juanje, a mí lo que siempre me ha fascinado sobre las piedras de Baalbek es, por un lado, lo que usted nos comentaba, esa connotación tan oscura, tan negativa que tiene como tal este emplazamiento en el Líbano, un lugar de culto para un dios que para muchos tiene una connotación bastante oscura, el dios Baal, una puerta del infierno en el Líbano, muy, muy particular eso. Juanje, y un estudio reciente de la Universidad de Interlaken en Suiza, intentó hacer un modelo a escala sobre cómo con la tecnología actual se podría levantar y mover la piedra de la mujer embarazada, una de las 3 piedras que está precisamente allá en esta zona del Líbano. Juanje, necesitarían, de acuerdo a estos científicos de esta Universidad de Suiza, unas 14 grúas actuales para levantar y mover de forma eficiente una piedra del tamaño de la piedra de la mujer embarazada allá en Baalbek. 14 grúas actuales, no es que es una bestialidad, tío. Es que es una brutalidad. Aparte, es completamente ilógico. Y es ilógico porque si tú quieres hacer un templo como los otros dos que hay al lado, como el templo de Baco y el otro no me acuerdo cómo se llama, o a qué dios estaba consagrado, no, lo ves perfecto, como los romanos cuadriculaban, hacían sus templos, 2000 años después siguen allí, o sea, no es que luego lo hacían mal, pero mover esas piedras con ese tamaño, ¿para qué? Es completamente absurdo y es un esfuerzo tremendo, salvo que tengas alguna forma de hacer que el peso no sea así, o sea, que muevas el peso sin ningún tipo de esfuerzo. Yo no lo entiendo de otra forma. Y aparte los romanos no eran como los egipcios, que se pegaban 30 años para hacer un templo, los hacían mucho más rápido. Entonces, no, o sea, es una cosa súper, súper loca. A mí, a nivel arqueológico, puedo decir, esto es una estructura imposible, es lo que más me ha impresionado. Sí, o sea, lo que más me ha impresionado porque es que dices, no entiendo nada. Y si era una terraza ritual, para hacer rituales y tal, historias, en plan megalítico, porque este pedazo de piedra es tan mega enorme. O sea, es que es una barbaridad. Y aparte es algo único. No se repite, ya no solamente en el Mediterráneo, no se repite en la cultura romana en ningún lado ni en ningún lugar del mundo. Nunca, nadie construyó así, jamás, solo en Baalbek. De acuerdo, Juanje, y la técnica con la cual trabajaron piedras de este peso.
cómo las pudieron trabajar en sus ángulos porque se notan digamos, bien trabajadas en cada una de sus esquinas, de sus puntas. Yo que he podido ver fotos, incluso una suya, Juanje, allá, yo cuando veía esas piedras decía, pero ¿cómo carajos se pudo trabajar una pieza de este peso de esa manera tan prolija, tan bien ejecutada? Sí, o sea, la piedra, cuando yo me subí encima y tal, la piedra está perfectamente tallada, es un rectángulo hiper mega gigantesco, es muy muy grande y está perfectamente tallada por todos los lados para ponerla en una terraza sin ningún problema. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo la movieron? ¿Por qué la dejaron allí? No tenemos ni idea, ni idea, ni respuesta, ni siquiera sabemos la autoría, de quién hizo esto. O sea, desde mi punto de vista es una cosa eh, muy, muy loca. Aunque bueno, para loco y en pequeñito, la esfera negra de Ucrania, ¿no es cierto, Alejandro Bernal? Tal cual, Juanje, y estamos hablando de la posibilidad de un objeto de antimateria que fue hallado en nuestro planeta. Fue encontrada en el año 1975 en este país que desde hace unos meses es tan famoso precisamente por un conflicto que se está desarrollando allá en Ucrania. Como tal, es una esfera ovoide que fue encontrada por un trabajador de una cantera de arcilla al oeste de Ucrania. Encontró esta esfera a unos 8 metros de profundidad y ojo a este dato que les voy a dar, en unos estratos datados de hace unos 10 millones de años. Cuando el hombre encontró esta esfera, le dio un golpe para partirla, intentar ver qué había en su interior y tan solo se resquebrajó un poco la superficie como tal. El interior de esta esfera parecía estar compuesto por una especie de cristal oscuro. Esto le llamó mucho la atención a este hombre. Sin embargo, y fíjense cómo son de azarosos estos descubrimientos, Juanje y oyentes, el hombre, a pesar de ver este cristal, no le dio mucha importancia y se lo regaló a su hijo para que lo tuviera como juguete. Bien, bien, ahí de normal. Así que pasó lo siguiente, el niño se lo llevó al colegio, estaba jugando con esta piedra, cuando de repente un profesor se la decomisó, el señor Boris Nikolaevich Naumenko, y se percató que esta no era una piedra per se, sino que era un objeto que merecía ser analizado. Así que este señor Naumenko, junto con otro grupo de científicos de la Academia Rusa de Ciencias, comenzaron a realizarle análisis. En estos análisis participaron científicos del renombre de Valentín Fomenko, de la Asociación Industrial y Científica Soyuz y bueno, muchos otros importantes hombres de ciencia de aquel entonces Rusia, Juanje. Cuando le pudieron hacer los análisis, se percataron de varias cosas bastante interesantes. El interior es de cristal y podría estar hecho de algo que podríamos asociar al cuarzo o a la obsidiana. La siguieron sometiendo a estudios, determinaron que la piedra está conformada en un estrato, en el mismo estrato en el cual fue hallada, con una correspondencia de 10 millones de años de antigüedad. 10 millones de años. Wow. Pero eso no es todo, Juanje. El doctor Fomenko, cuando pues, se percató de la antigüedad de estos 10 millones de años, no se quedó contento y le realizó unos estudios avanzados con rayos X. Podríamos decir que una especie de radiografía al interior de esta esfera. El resultado de ese examen determinó que el núcleo de esta esfera tenía una densidad menor a cero. Traduciendo esto, para todos los que no somos expertos en ciencia, de acuerdo al doctor Fomenko, esta esfera de Ucrania posee antimateria en su interior. Durante muchos años, este descubrimiento como tal ha desconcertado muchísimos a los hombres de ciencia. Muchos han establecido que se trata simplemente de un bulo del doctor Fomenko para intentar revestir de enigma y de misterio a esta pieza. Sin embargo, exámenes que le han hecho posteriormente han determinado que sí, en efecto, el interior de esta esfera tiene una masa negativa y la única forma de interpretarlo es decir que es el interior de esta esfera de Ucrania está compuesta por antimateria. Ahora, ¿qué tecnología
existía Es muy hace loco. 10 millones de años, porque ya no ni siquiera estamos hablando de miles, sino de 10 millones de años, para construir una esfera. A propósito, la esfera tiene totalmente esa forma esferoide, que en su interior tenga antimateria. Un objeto que es tan complejo de ubicar en nuestro universo, Juanje. No, pero si además nunca hemos captado antimateria, yo recuerdo esto como portada de la revista Enigmas hace muchísimos años, esta historia que me fascinó desde el minuto uno que la leí. Obvio, nadie ha sido capaz de romper la esfera, porque yo no sé qué pasaría si la antimateria entra aquí en contacto con nosotros. No es tal temita como para hacer experimentos, ¿vale? Y es una cosa súper loca, que creo además que está como tirada en un museo o por allí en un sitio de rareza y no quieren saber Tal cual. nadie nada de ella y ya. Tal cual, Juan, que al igual que la cuña de Ayud está por allá abandonada en un museo en Ucrania, mucha gente no le da la importancia de rigor, porque precisamente Juanje pondría a tambalear muchos de los cimientos sobre los cuales se construye la ciencia hoy en día. Ninguno de los científicos que la ha examinado hasta el día de hoy se atreve a dar un veredicto. Los que han comentado que es un bulo, que simplemente se trata de un engaño, tampoco han podido dar los argumentos de peso para determinar qué es lo que hay en su interior y sobre todo por qué es una piedra datada de hace 10 millones de años. Es uno de los más grandes enigmas. Y finalmente, Juanje, hay una hipótesis parapsicológica, bueno, ya cada quien lo interpretará como quiera, y es que algunas personas con capacidades extrasensoriales superiores establecen que esta piedra es capaz de transmitir energía psíquica. Wow, o sea, me acabo de acordar de la última parte de las películas de Indiana Jones, tío, cuando van con la calavera de cristal. Porque el tema de esta piedra para mí es el siguiente. Ningún geólogo es capaz de decir que su origen es geológico natural. Con lo cual, si no es una piedra formada de forma natural, es algo que está hecho artificial. Pero Exacto. con una tecnología tan lejana a lo que somos, ¿vale? Que no hay forma de entenderlo. Y esto me parece una auténtica flipada, tío. O sea, esto me parece la releche. O sea, qué pasada, ¿no? Que haya algo así. Y qué pena que alguien no se ponga a investigarla un poquito más a fondo. Yo creo que este tipo de piezas son tan incómodas que la gente, un científico llegue y dice: si doy un veredicto, me van a decir que estoy mintiendo o que no están de acuerdo. Si digo lo que Exacto. opino, que esto a lo mejor es de origen extraterrestre o yo qué sé, ya me echan de la academia. Entonces, la gente, claro, pues, prefiere no confrontar el enigma, el misterio, porque lo hagas como lo hagas, te van a criticar. Es que los Totalmente, científicos, Juan, que es una claro, pieza incómoda, es una pieza incómoda de analizar. sí, es que los científicos son seres humanos como nosotros. A fin de mes pagan facturas, su mujer le pone los cachos también si no lo hacen bien. O sea, efectivamente, eso da igual sea científico, periodista o pastelero. O sea, entonces es un lío, es un lío. Em, Nos falta un poquito para terminar este podcast y no va a dar tiempo a todos los objetos y todas las cosas que teníamos en la cabeza, pero sí me estaba acordando ahora que hablabas de esto de la esfera de Ucrania y tal. Hay veces que la ciencia da veredicto que dice, a ver, pero si le has puesto más misterio, ¿no? Pues me estaba acordando, eh, Pumapunku son unas ruinas que hay de una ciudad ceremonial en Bolivia, al lado de Tiahuanaco, que es una ciudad ceremonial más grande todavía. Y en Pumapunku hay una serie de piedras enormes que tienen una textura muy particular y luego algunas de ellas tienen además agujeros que parecen hechos pero con un alfiler. Es una cosa increíble, ¿no? Pero sin que haya restos de que fuera un taladro lo que entró ahí. O sea, es una cosa muy rara, ¿no? Y hace poco, tengo por aquí el recorte de prensa, ahora mismo lo tengo por acá por delante, a ver si lo veo. Bueno, pues resulta que dos científicos, ¿vale? Dos científicos dijeron que, nada, se acabó el misterio de Tiahuanaco. Eso es piedra artificial, ¿vale? Piedra artificial hecha. Los científicos son Ralph Davidovich del Instituto de Geopolímeros,
geopolímeros, y Luis Wauman de la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa, en Perú. Bueno, pues estos dijeron y se quedaron tan tranquilos. Se acabó el misterio, eso es piedra artificial. Vale, coja usted, hágame una piedra artificial, hágame una pequeñita, coja barro y hágame una piedra pequeñita y se quedan tan tranquilos, ¿eh? O sea, se quedan más anchos que largos. O sea, si eso es quitarle el misterio, que venga Dios y lo vea, ¿no? O sea, que venga Dios y lo vea porque no hay quien lo entienda. Es curioso porque los incas hablaban que los dioses les regalaron una semilla con la que podían hacer la piedra barro. Y luego ese barro darle la forma que ellos querían. En las leyendas del pueblo inca, de los Intipchurim, esa historia sí está, pero claro, revestida de un misterio, porque estaríamos pensando que los Intipchurim tenían una tecnología que ni siquiera a día de hoy nosotros tenemos. Yo no he visto a nadie que haga la piedra barro echándole un producto químico y que luego coja ese barro y lo haga otra vez piedra. Entonces, estos señores deberían de darles el premio Nobel o echarlos de la academia, porque lo que dijeron es una cosa, súper loca. Como falta poquito para terminar, a lo mejor en lo que nos va a contar Alejandro Bernal ahora estaría la explicación a todo esto. ¿Y si resulta que el ser humano es mucho más antiguo de lo que pensamos? Supuestamente los Homo sapiens llevamos 300.000 años en la Tierra. ¿Y si no fuera así? ¿Y si fuéramos muy anteriores? Porque ¿qué es lo que pasó en el río Paluxy, Alejandro Bernal? Juanje, precisamente lo que se encuentra en el río Paluxy es abrir la posibilidad de que los humanos, personas como usted, como yo y todos los que nos están escuchando, convivieron con dinosaurios hace millones de años. ¿Cómo fueron halladas unas huellas cerca al río Paluxy en Texas en 1908? La historia es la siguiente. Resulta que precisamente en ese año, comienzos del siglo XX, se produjo un desbordamiento en las proximidades del río Glen Rose en Texas, y eso dejó al descubierto una serie de huellas de terópodos, un dinosaurio carnívoro que se desplazaba con sus extremidades traseras, y al lado de estas huellas, pisadas de humano, como la suya, como la mía, como la de todos nosotros. Pero además que la foto se ve perfecto, no es que hace falta esforzarse o es una paraidolia, no, se ven pero perfectas. Se ven perfectas, Juanje, y hay algo muy particular. Precisamente los nativos de esta zona de Estados Unidos conocían estas huellas antes de que fueran descubiertas por los científicos y las denominaban como las huellas de pavos gigantes. Es decir, dentro de su cosmología, ya los indios de esta zona de los Estados Unidos conocían estas huellas tan intrigantes. Ahora bien, ¿qué sucedió precisamente a comienzos del siglo XX que hace esto muy desconcertante y que de hecho fue caballito de batalla entre creacionistas y evolucionistas? Por un lado, los creacionistas decían, si ven, esas huellas demuestran que en efecto Dios creó la tierra y nuestra especie como tal pudo convivir hace millones de años con los dinosaurios, por lo cual tiene toda la coherencia el relato bíblico. Por su parte, los evolucionistas decían, miren, esto simplemente no es así, muy seguramente alguien puso sus pies en estas huellas tiempo después y quedaron simplemente fosilizadas y pues no tiene mayor misterio. ¿Qué sucedió? Con el paso de los años, Juanje, se comenzaron a hacer análisis para determinar la datación de estas huellas. Como tal, en el año 1970, Juanje, los primeros análisis fueron realizados por científicos de la Universidad de Loma Linda, precisamente para determinar principalmente estas huellas, qué datación tenían y si correspondían a las huellas de estos dinosaurios. El científico que estuvo a cargo de estos estudios fue Glenn Cuban, presidente de la Asociación del Fósil de Historia Natural del Museo de Cleveland. Y este hombre determinó una hipótesis que a Juanje y a mí siempre nos ha divertido muchísimo, y es que este hombre, Glenn Cuban, dice, no eran humanos, eran dinosaurios que tenían patas como humanos y que caminaron al lado de estos otros dinosaurios, así que no eran humanos como nosotros. Bien, eran dinosaurios con pies como los humanos y que, no, o sea, es como, o sea,
Hay veces que los escépticos deberían de estarse quietos, tío, porque es que dan unas hipótesis tan absurdas como la que han de ahora de los ovnis de la NASA. No, ya no son drones chinos, sino ahora son fantasmas electrónicos. Claro. Sí, claro. Entonces se le mete en el cerebro al piloto, se le mete a la cámara y al radarista también. Es un virus que salta de seres humanos a máquinas, una explicación, sí, No, maravillosa. lo O más sea, gracioso de esta hipótesis, Juanje, es que Glenn Cuban la determinó así porque cuando constató las huellas de humano, se dio cuenta que correspondían a los mismos millones de años de estas huellas de dinosaurios. Y lo intentó explicar así. Ahora, siguieron los estudios y en la década de los 90, Dale Patterson, un científico que sin lugar a dudas no se comió este cuento, no creyó esta hipótesis, volvió a someter a estudio estas huellas de humanos al lado de estas de dinosaurios allá en el río Paluxy en Texas y determinó que la curvatura como tal de las pisadas y las marcas típicas tenían un porcentaje de más del 95% de correspondencia con huellas humanas y estaban sedimentadas hace millones de años. De acuerdo a Dave Patterson, sin lugar a dudas son huellas de humanos que caminaron con dinosaurios hace millones de años en nuestro planeta. pues qué bien lo has explicado. Una historia que está ahí porque hay pruebas de ella tangibles, palpables y que se puede fotografiar y que nos obliga a reescribir qué hacemos aquí y qué es lo que somos. Y es algo tan fuerte, tan heavy, que absolutamente nadie es capaz de enfrentarse a eso. Pues nada, señores, este ha sido un paseo por nuestra tecnología imposible o las cosas más locas de la historia y pruebas que hay ahí, porque es un popurrí, ¿vale? Un día os haremos también un programa sobre OPAR, no os preocupéis. También hay un vídeo en el canal de YouTube que os habla de 5 objetos imposibles de explicar para la ciencia, pero esta cosa es muy loca, porque esto que nos ha contado Alejandro Bernal, el pilar de Ayud, las pilas de Bagdad, todo lo que os hemos contado aquí, lo de Baalbek, sí que nos obliga a reescribir la historia. Y a mí esto me parece fascinante. Por eso cuando dábamos estas charlas Alejandro y yo me divertía como un enano viendo la cara de la gente con una buena cerveza allí, con cerveza artesanal. Las charlas siguen. Lo repito, los que estáis en Bogotá y estáis escuchando esto, pero ya estará Amado Martínez. Yo iré de vez en cuando a tomar una cervecita, ¿vale? Lo diré a tomarme la cerveza, yo prometo que voy, ¿vale? Y me tomo alguna cerveza. Pero ya está, pero genial. Y qué bueno es, pues eso, ¿no? Que seamos una familia del misterio y que comentemos este tipo de tipos y las disfrutemos. Alejandro Bernal, amigo, tu cierre y tus conclusiones. Juanje, objetos incómodos de estudiar y creo que lo hemos visto no solamente con esta hipótesis de este científico, de este dinosaurio con patas de humano, sino que por lo general Sí, son... son buenísimas. Es que son buenísimas. Esa es muy buena, ¿sabes? Sí, o sea, no se le pudo ocurrir otra idea, así No, que hubiera dicho el Hobbit, o sea, fue el Hobbit que estuvo ahí, ¿sabes? Pero es como, es increíble. Esto ya no. sino que sin lugar a dudas, Juanje, nos obligan a analizar nuestra antigüedad, nuestra procedencia, de dónde venimos y por ende también para dónde vamos. Muchísimas gracias, amigo. Y mis conclusiones, que me encanta ver la historia, pero mirarla con los ojos bien abiertos, sin hacerme prejuicios ni esquemas, sino poniendo encima de la mesa todas las pruebas, todos los hechos, aunque estos nos desafíen, aunque estos nos digan, no tenemos ni idea de lo que pasó ayer, porque realmente no sabemos quiénes somos si no conocemos nuestra historia, y nuestra historia a veces es ortodoxa y otras veces es simplemente alucinante. Simplemente nos lleva a volar con la imaginación y a ver incluso cómo llegaron hasta acá seres venidos de las estrellas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.